Hola, yo soy Gabriela Rosales Calderón, vivo aquí en Tepoztlán, aquí crecí y soy creadora, junto con mi compañero, de Verdecer Alimentos para la Vida, que es una línea de alimentos crudo y veganos que promueven la salud, y también damos talleres y cursos donde enseñamos a las personas a elaborar este tipo de alimentos. Elegimos hace aproximadamente como un año y medio empezar con todo el proceso de limpiezas hepáticas, y ha sido toda una experiencia súper maravillosa, profunda y con todos los contrastes que hemos encontrado en el camino. Yo desde hace mucho sentía, percibía, intuía que había que hacer una limpieza profunda en el hígado, pero no estaba segura realmente hasta qué punto, hasta que me encontré con la información de Andreas Moritz, y entonces empecé a leer. Soy muy autodidacta y bueno, ese libro me lo leí pero por todos lados, de ida y vuelta, y mientras más leía y mientras más me llenaba de toda esta información, más sentido me hacía, y además más cosas me hacían clic de mi propia salud, de mi propia historia, de mi propia forma de vivir y de los síntomas que también podía observar en mí desde hace muchos años, y que dije, bueno, pues ahora es un buen momento para empezar a liberarme de todo eso que ya no necesito. Por un lado, lo primero que me viene a la mente es a nivel emocional. Siento que he liberado mucho de la carga que estaba albergada también en el hígado, que tiene que ver con el enojo. Que si me pongo a mirar hacia atrás, desde niña era algo que predominaba en mi vida. Y bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No sabemos, ¿no? Pero en realidad es una emoción que siento que con estas limpiezas en el proceso ha salido, pero también cada vez voy viendo mucho más cómo se va disolviendo y cómo voy encontrando o descubriendo que no es algo del día de hoy, sino es algo que está saliendo de antes, ¿no? Eso a nivel emocional. También a nivel físico, la digestión es algo que también he visto muy favorecida, incluso el color y la forma de las heces, la piel, el sueño o el dormir, los hábitos alimenticios. Algo que he aprendido mucho con todo este proceso de las limpiezas hepáticas es que muchas de las causas en mí que pudieron estar haciendo que el hígado estuviera saturado, quizás no era tanto la alimentación, porque me alimento muy sanamente, prácticamente con alimentos crudos. Sin embargo, sí los hábitos, ¿no? Por ejemplo, el hábito tan común en mi vida de dormirme a las 2 de la mañana, ¿no? De pararme súper temprano también, o los hábitos de no comer, o de no comer en las horas óptimas para el hígado, de súper cenar hasta muy noche, todas esas cosas que pues igual había puesto atención en otras partes de mi vida, pero en eso no. Y gracias a todo este proceso es que he ido encontrando la manera de irlo cambiando. Es algo difícil, es de lo más difícil cambiar los hábitos, pero vale la pena. Al principio, obviamente, como estaba empapada de toda la información, y cuando iba a ser la primera y nunca lo había hecho, era algo nuevo, entonces estaba entre emocionada, pero con toda la fuerza de voluntad y toda la disciplina, todo al pie de la letra, volví a repasar todas las 80 hojas así de ver todo, ¿no? Y en el proceso ya durante la limpieza, pues los primeros días muy, muy suave realmente, la toma del jugo de manzana. De hecho, todo lo que se pide durante el proceso de la limpieza no es algo que me cueste realmente mucho trabajo por la forma en que como también. Al contrario, yo decía, bueno, qué buenísima dieta o limpieza, ¿no? 1 litro de jugo de manzana, pues qué rico, ¿no? Y como no consumimos alimentos de origen animal, entonces de por sí comemos veganos, pues realmente no se nos complicaba bastante. Sin embargo, sí, ¿no? En la primera, conforme fueron pasando los días, ya para el 6.º día del jugo de manzana, ya
¿no? Como que sí se va sintiendo un poquito más sensible a veces el estómago a otro tipo de alimentos. Y bueno, las purgas, pues son purgas, ¿no? Te puedo decir. Las primeras hepáticas, porque bueno, para todo esto te comparto que ahorita terminamos la octava hepática, entonces de alguna manera ha sido como todo un camino, ¿no? Y entonces las primeras dos fueron, no sentía tan fuerte el sabor de las sales, por ejemplo, era como después de haber leído que ay, que te tapes la nariz y así, yo decía, bueno, pero qué exagerados, no es realmente tan terrible, ¿no? Es más, hasta sabe rico, te deja un gustito dulzón al mero final de lo amargo, ¿no? Ah, no, esto es pan comido, ¿no? Y bueno, después de la primera, obviamente cuando empiezas a expulsar, lo cual en mi caso, en todas las hepáticas ha sido curioso porque leyendo veo que mucha gente empieza a evacuar desde el día que toma las sales, las primeras dos tomas. Pero en mi caso nunca fue así, excepto esta última. Tuve una ligera evacuación, pero casi siempre era hasta el día siguiente, ¿no? Y ahí sí, agárrate y no salgas muy lejos, no más de 10 metros porque si no algo fuerte puede ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, estaba con esta parte de las tomas de las sales nunca han sido tan complicadas. Sin embargo, conforme ha ido avanzando el proceso, sí he ido sintiendo que es como que mi organismo está más sensible cada vez a las sales y al jugo también. Y también he observado que depende mucho de qué estuve comiendo antes de empezar la hepática. O sea, no solo durante la hepática evitar cosas muy grasosas y todo eso, sino los días antes yo siento que son importantes también de cuidar. Porque sí me he dado cuenta que, por ejemplo, si vengo de una racha de comer cosas un poquito más fuertes para el organismo, más densas, cuando empiezo con la hepática, luego el jugo de manzana lo siento, más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, son ciertas como detallitos que puedo compartir también de acuerdo a mi experiencia de, bueno, si quieres que sea más suave y más placentero y mejores resultados, pues entonces prepárate un poquitito también antes, ¿no? Por una parte, no hay nada que temer, no hay nada malo que te pueda pasar haciéndola. Y por otro lado, hay mucho que ganar. Y tan simple como métanse a ver unas cuantas de las fotos de las piedras que salen. Eso es alucinante. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacerla, tenía la duda. Yo creo que a todos nos sale la duda de, ¿me irán a salir? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Tendré o no tendré? ¿De qué tamaño, de qué color van a salir? Y cuando las empiezas a ver, una cosa es ver las fotos de alguien más, pero cuando tú las ves salir, cuando las tocas, bueno, yo soy muy curiosa, ¿no? Entonces, de plano, cuando salían unas así de grandes, que bueno, sé que otras personas les han salido más grandes, pero para mi caso, ver varias de este tamaño era como, wow, ¿no? Y juntándose cientos de miles en total, es impresionante de dónde salió todo eso, dónde estaba pobre higadito, ¿no? O sea, todas las como carreteras inmensas que pudieran tener en todos como los conductos del hígado, imagínate, seguramente estaban todas saturadas, ¿no? Bloqueadas. Entonces, pues claro que quién puede trabajar así, ¿no? Entonces, bueno, primero recomiendo vean, motiva a ver lo que puede ser que esté adentro de ti y luego háganlo, o sea, solamente inténtenlo una vez y viendo los resultados de la primera, te surge las ganas de hacer la que sigue y la que sigue y la que sigue hasta llegar al final, ¿no? Hasta el decir, bueno, ya realmente creo que mi hígado está bastante limpio y sí se va notando una curva, ¿no? Al principio, por ejemplo, en las primeras me salían muchísimas piedras y bastante grandes y unas muy oscuras, otras más claritas, verdes, una que otra medio rojizas, luego todas estas como arenitas blancas. Y poco a poco ha ido bajando muchísimo la cantidad y el tamaño de las piedras, ¿no? Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Entonces es real que están dejando salir. Bueno, básicamente porque el hígado
es importantísimo para todas las funciones de todo el organismo y está relacionado directamente con todos los demás órganos. Entonces, muchas veces pensamos que tenemos una dolencia o una deficiencia o una falta de energía en algún órgano y es muy probable que atrás esté el hígado, o sea, que el tema venga primero desde el hígado. Un ejemplo, si padeces de los riñones, puedes pensar como, bueno, ¿pero qué con el hígado? Bueno, pues obviamente si el hígado está sobrecargado y no está haciendo bien su proceso de filtrado, le está cargando muchísimo más trabajo también a los riñones. Igual pasa con el corazón, ¿no? Si no está limpiando bien, entonces, pues claro que al corazón le va a tocar muchísimo más trabajo, ¿no? Le va a llegar la sangre mucho más sucia. Y así se relaciona con todo. Entonces, pues bueno, realmente a nivel profundo recomiendo que también se metan a investigar y a leer mucho más toda esta información que Andreas Moritz nos ha proporcionado a todos, los que queramos saber un poquito más del poder tan inmenso y grande del hígado en todo el cuerpo. Y bueno, obviamente si ya hay temas de vesícula, obviamente es como muchísimo más claro, porque es como el gran maestro y la vesícula viene siendo como su mano derecha, ¿no? Entonces, si la mano derecha ya está cayéndose es porque obviamente está sobrecargada, y si está sobrecargada seguramente es porque el gran maestro también está sobrecargado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cualquiera que haga una limpieza hepática va a obtener grandes beneficios en su salud y en su vida.